claro que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la investigación, salvo los casos autorizados por la misma ley. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos, discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. El Ministerio Público, la Policía de Investigación y la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana serán los encargados de desarrollar la investigación de los delitos, las cuales se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política y en los diversos tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso de la Unión. De tal suerte que toda persona e incluso servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. Y recalco, solo la policía en el ejercicio de sus funciones, pero cuando se encuentre investigando un hecho delictivo. Por eso es que en ocasiones los policías consideran que el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales les permite detener los vehículos en circulación o el libre tránsito de personas para hacerles revisiones. Eso es falso y doloso, toda vez que el artículo, de manera muy concreta, muy clara y muy contundente, establece que es únicamente en la investigación de un hecho delictivo concreto, es decir, de un hecho delictivo que ya tuvo conocimiento el Ministerio Público o la policía y que se encuentran investigando. Por lo tanto, es falso que te puedan detener tu libertad ambulatoria, ya sea vehicular o peatonal, por el simple hecho de realizarte preguntas porque resultaste ser sospechoso. No, tienen que tener datos contundentes que les permitan realizar un nexo entre tu persona o tu vehículo y el involucrado en un incidente delictivo que se encuentre en proceso de investigación. Es decir, que el Ministerio Público debe de dirigir y conducir completamente la investigación. Además, ambos, tanto el MP como la policía, deberán dejar registro de todas sus actuaciones. Esto es, que durante la investigación de delitos utilicen al efecto cualquier medio que les permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo a la ley pueden intervenir. Esto es, que pueda permitirse al imputado, a su defensa, a la víctima y a su asesor jurídico el acceso a todos los registros y a todas las actuaciones que se realicen durante la investigación.
Asimismo, el registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se hayan efectuado, la identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de los resultados, los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en la ley. Tanto la víctima como su asesor jurídico, el imputado y la defensa podrán tener accesos en cualquier momento y obviamente el imputado hasta que sea detenido, pero una vez detenido puede tener acceso inmediatamente a los registros o cuando sea citado a comparecer como imputado o esté sujeto a un acto de molestia y que se pretenda recibir su entrevista. A partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensa a fin de no afectar su legítimo derecho constitucional a una defensa técnica y adecuada. En ningún caso la reserva de registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso. Como sabemos, toda investigación de los hechos que revistan características de un delito podrán iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Toda persona, asimismo, que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligada a denunciarlo al Ministerio Público y en caso de extrema urgencia ante cualquier agente de la policía. Asimismo, también es importante señalar que para la investigación, la denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada de los hechos, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante. En el caso que de la denuncia se haga en forma oral, se levantará registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, la firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si no pudiera firmar el denunciante, estampará su huella digital. Es importante señalar, como técnicas de la investigación, la cadena de custodia va a ser fundamental, pues es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: 1. Identidad. 2. Estado original. 3. Condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado. 4. Lugares y fechas de permanencia y los cambios en cada custodia que se hayan realizado. Y por último, igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de sus funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias
objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar un hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir aquellos servidores públicos por la inobservancia de estos procedimientos. En caso de una investigación con detenido, recordemos que tiene 48 horas el Ministerio Público para ejercitar la acción penal. De lo contrario, deberá decretar la inmediata libertad. En ese sentido, tenemos que con estos indicios, evidencias, objetos, instrumentos y productos del delito, puede eficazmente solicitar al juez de control la apertura de una audiencia inicial, consignando al indiciado al reclusorio preventivo en caso de que así fuese necesario. Y en audiencia inicial, esos mismos indicios y la forma en que se realizó la detención tendrían que fraguarse, sostenerse, manifestarse durante la etapa dentro de la audiencia inicial del control de la legalidad de la detención. Ojo, estoy diciendo indicios y no datos de prueba. Solo son indicios respecto al control en la legalidad de la detención. Si el juez de control, en el caso de que califique legal la detención y retención realizada por el agente del Ministerio Público, la audiencia inicial tendrá continuación con la etapa de imputación. En la imputación ya podrá el agente del Ministerio Público señalar los hechos que imputa y además los datos de prueba con las que apoya dicha imputación. Asimismo, es necesario precisar que el imputado en su declaración, si es que la realizara, podría aportar también él datos de prueba. Para la vinculación a proceso, el juez de control deberá tener en cuenta esos datos de prueba que le imputa justamente los hechos el Ministerio Público a nuestro ahora ya no indiciado sino imputado, de tal suerte que una vez que sea vinculado a proceso se señalen las medidas cautelares correspondientes para que una vez determinadas se señale un plazo de terminación de la investigación complementaria. En ese sentido, tenemos claro cuál es el brinco que hacen los indicios hacia nuestros datos de prueba. La ley nos señala que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito, que las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica, que justamente esos antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, y que para efectos del dictado de la sentencia definitiva solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. De tal suerte que el antecedente de la investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Esto es, son todos los registros, todos los indicios, todas las evidencias
todos los materiales, todos los instrumentos, todas las huellas, todos los signos, todos y cada uno de los registros que contiene la carpeta de investigación podrán servir de sustento para aportar datos de prueba. La ley, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. La denominada prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Cabe señalar que las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos por el Código. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el Código. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación a los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Asimismo, es importante señalar que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Es cuanto.